¿Cómo están? Un programa más de Generación Z, con Z de zorro, con Z de zanahoria, por ejemplo. En esta oportunidad vamos a tratar un asunto que muchos conocen sin ninguna duda, pero antes me gustaría decirles que este programa se va a tratar sobre temáticas, intereses de ustedes, los jóvenes, ¿no? Las jóvenes. Intereses que tienen que ver con su desarrollo personal, sus ilusiones, sus emociones, sus ganas de trabajar, de vivir su sexualidad con libertad, de ser unas mejores personas cada día. Y por ese motivo hemos querido abordar el tema de hoy, el tema de la adicción a las drogas, ¿no? Es algo que crece cada día, que seguramente tú lo conoces la historia y la experiencia de un amigo o de una amiga, pero también la mamá, tu mamá, sabe algo de esto y no sabe qué puede ocurrir y qué puede hacer. Esta vez nos van a acompañar dos especialistas. Ellas conocen directamente el tema. Estamos con la doctora Alicia Chu Esquerre. Ella es jefa del Departamento de Adicciones del Hospital Víctor Larco Herrera. Y también estamos con Carolina Rengifo. Ella es psicóloga y trabaja en Devida. Fíjense, ellas dos trabajan en instituciones del Estado, lo que quiere decir que se están haciendo labores y tareas muy importantes para abordar este tema y tratar de erradicarlo de alguna manera. Yo creo que para darle contexto, no sé si me permiten ustedes, sería bueno entender cuáles son los factores, ¿no? O sea, ¿qué es lo que motiva a que se consuman drogas, a que los chicos consuman drogas, por ejemplo, doctora? ¿Qué factores son? A ver, en primer lugar, para felicitarte este acercamiento a los jóvenes, creo que es una iniciativa loable y creo que deberíamos continuar en esta senda y espero que no sea la primera invitación. Sin duda. En segundo lugar, recordar que los jóvenes, hay que entender en primer lugar qué es un joven y sobre todo qué es un adolescente. Y el adolescente es un organismo vivo, en el sentido primario de la palabra, que comienza a ser una persona y a adoptar algunos derechos y algunos deberes, pero que básicamente y biológicamente experimenta una serie de cambios funcionales y hormonales. Y estos cambios funcionales, hormonales, que determinan su crecimiento biológico, psicológico, hacen que en algunos momentos entre en un estado de confusión. Estos cambios ellos no son conscientes de ellos, ¿no es cierto? Parcialmente sí pueden ser conscientes, pero muchas veces la capacidad de entenderlos y asumirlos y experimentarlos muchas veces rebasa, la velocidad de esto rebasa la capacidad de entendimiento en ese momento. Entonces se producen algunos desfases que facilitan que el adolescente entre en episodios muchas veces de depresión, de angustia, a veces de cambios de carácter. Y cuando usted comienza, digamos, la respuesta con esa explicación, ¿qué nos quiere comunicar? Que en este contexto el acercamiento al consumo de alguna sustancia como un elemento de alivio, de escape, de diversión o como una nueva experiencia es mucho más factible. Entonces son un grupo de alto riesgo. Y por lo tanto, ¿qué factores pueden alentar esa predisposición a vivir nuevas experiencias, nuevas sensaciones? Claro, este es justamente el hecho mismo de ser jóvenes y adolescentes y la capacidad o la búsqueda en esa época de buscar nuevas experiencias hace que la curiosidad, sobre todo, la imitación, haga que ellos intenten buscar estas nuevas experiencias de acercamiento. Es un factor individual. De acuerdo. Pero a esto se aúna el hecho de querer copiar a veces experiencias en otros lados o de inventar ellos nuevas experiencias. Recordemos que cada época de la humanidad cuenta con una juventud determinada, ¿no? Y de eso la historia está llena de estos elementos. Entonces, es casi una obligación de cada generación buscar una estrategia nueva. Y en este acercamiento, el tipo de consumo o de sustancias con las cuales pueden experimentar puede ser nueva, distinta en su contexto, en el modo de usarla o en el tipo de sustancia. Carolina, y en la experiencia de ustedes que tienen también contacto con jóvenes, por lo menos en los últimos años, ¿cómo se está manifestando? ¿Qué factores ven ustedes que están
motivando a que los chicos y las chicas consuman drogas ya desde temprana edad? Estamos hablando de 11 años, 13 años. Bueno, uno de los factores adicionalmente a la curiosidad, al deseo de experimentar cosas nuevas, es justamente también el hecho de la presión de grupo, por ejemplo, ¿no? La presión de grupo está jugando un rol muy importante. ¿Cada vez más? En general es uno de los factores, ¿no? Porque hay muchísimos, como bien se decía, pero la presión de grupo afecta definitivamente la decisión también de consumir o no consumir sustancias. Sumado a ello, pues hay algunos otros factores también a nivel individual que tienen que ver con la autoestima, por ejemplo, ¿no? El propio concepto que se tiene de sí mismo. Los factores familiares, por ejemplo. Los factores familiares son un hecho importante y que en muchos estudios también se ha visto que, por ejemplo, las familias o los padres, ¿no es cierto?, que están menos involucrados con la crianza de los hijos, ¿no? En ese tipo de familias, los hijos, sobre todo los hijos adolescentes, comienzan a consumir también o se incrementa el riesgo de consumir sustancias. ¿A qué me refiero cuando hablo de familias o padres menos involucrados con la crianza de los hijos? Aquellos padres, por ejemplo, que no saben dónde están sus hijos, ¿no? Que qué hacen después del colegio, que no pasan tiempo con ellos, que no saben quiénes son sus amigos o qué programas ven. En esas familias se incrementa el riesgo de consumo de sustancias en los adolescentes, en los jóvenes. O sea, ¿estamos ¿no? hablando de mamás o papás ausentes? Ausentes o no involucrados, no necesariamente. ¿Qué dirían? Yo quería hacer un comentario o una tingencia en esa dirección. Es cierto que es más probable que en el caso de padres ausentes se dé esa situación, pero también se da en casos de padres presentes. ¿Y o sea, el tema no va siempre por ese lado. De acuerdo. Sino que también va por el tema de la firmeza, la disciplina y la presencia de valores que se transmiten en ese grupo. ¿Ustedes qué están percibiendo por la experiencia que tienen y cada una de donde está ubicada? Usted, doctora, desde el hospital, casuística y experiencias clínicas directas, y usted desde la prevención. ¿Qué presencias estamos viendo en los hogares? ¿Cómo se están manifestando tanto la presencia de la mamá como del papá? ¿Qué están detectando ustedes? ¿Hay ausencia de valores? Claro, en este caso lo que está sucediendo, y como bien lo dice también la doctora, es que no necesariamente estamos hablando de padres que no están en casa físicamente, o sea, no necesariamente padres separados, porque bien pueden ser familias cuya solamente, o madres solteras, por ejemplo, pero donde sí hay involucramiento, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de que debe haber principios o valores en casa y principios como responsabilidad, principios como, por ejemplo, el tema de lealtad, el tema de valores, por ejemplo, pasar tiempo en familia, es decir, por ejemplo, el ayudar a otros, la solidaridad. Ese tipo de principios existentes y que se tengan claros es importante, pero adicionalmente, por ejemplo, una de las cosas que nosotros vemos es que hay mucha necesidad de que los padres cumplan su rol. ¿Y cuál es parte del rol de los padres? El, por ejemplo, dar afecto a los hijos, ¿no es cierto? Ese es un tema que se ha perdido y que muchas veces con el tema de que tienen que trabajar muchas horas fuera, llegan cansados, no se da, pero hay que buscar estos espacios para decir un te quiero, un te amo, estar más involucrados con ellos. El hecho de que, por ejemplo, les den lo que necesitan, y eso no solamente pasa... Y sin límite. No, y es que no pasa solamente por dar lo que ellos necesitan en cuanto a temas de dinero, por ejemplo, no, o ropa o comida, sino afecto, cariño. Pero junto con ellos siempre el tema de control, de poner los límites y las normas claras. El hecho de que haya reglas en la casa es esencial. ¿Y ustedes qué creen, chicos? ¿Cuáles son las razones que pueden explicar que hayan decidido consumir ustedes o que tengan un amigo o una amiga que lo haga? ¿Cuáles son las inquietudes que tienen? ¿Son efectivamente inquietudes? ¿Son razones económicas? ¿Razones de amor? ¿Falta de afecto? ¿Problemas de trabajo? ¿Presencia excesiva de los amigos? Son razones que ustedes van a descubrir ahí donde están en estos momentos. Sin embargo, más allá de las razones, podemos empezar a hablar también de las señales. Cuando estas razones están ahí sin cambiarlas y ya el consumo dejó de ser una diversión para pasar a un asunto ya que es parte de la vida cotidiana. ¿Cuáles son las señales de este consumo para convertirse en una adicción? A ver, una de las cosas o de las situaciones por las cuales generalmente los padres vienen abrumados o buscan algún tipo de orientación es porque el fracaso escolar o la ausencia o las escapadas de la escuela, ¿no? La fuga de la escuela.
Otra cosa es, por ejemplo, la conducta a veces violenta, o a veces el cambio de carácter, o a veces el estar encerrado en su habitación y no compartir con el resto de la familia, o a veces también la conducta indolente. En el caso de mujeres, por ejemplo, de ¿Cómo chicas. qué significa? Indolente en el sentido de que se rebelan contra la disciplina y se deciden salir el fin de semana, ha pasado a veces, sobre todo en el sexo femenino, que salen y desaparecen 2 o 3 días de la casa, ¿no? Y normal nomás llegan a la casa y después llegan y le dicen, bueno, me tienes que recibir y punto, y la mamá o el papá, bueno, generalmente la mamá abre la puerta y lo recibe. Claro. Evidentemente, así es, evidentemente los padres se ven un poco arrinconados y en esta situación de extrema, entonces buscan ayuda para ver cómo resolver o intentar resolver esta situación que se les está saliendo fuera de las Pero a veces no creen que tienen razón los chicos de rebelarse de esa manera, de ser indolente, de que les llegue a veces cumplir una norma, cuando ven que los papás no cumplen su norma, o sea, no cumplen con ser buenos papás, ya, al margen de poner bueno o malo, cumplen con dar amor, dar atención, ¿no tienen derecho de rebelarse? Además, bueno, sumémosle a ello que la etapa en la que están pasando, bueno, es una etapa que todos las hemos pasado, Sí, ¿no es cierto? Claro. Pero justamente ahí va el tema de poder, tanto los hijos como los padres, comprenderse el uno al otro, comprender la etapa que están pasando los hijos y también que los hijos comprendan que hay responsabilidades y situaciones que tienen que pasar los padres también, ¿no? Entonces, ahí un elemento, por ejemplo, básico es el tema de comunicación. El tema de comunicación, el tema del estilo de crianza mismo de los padres, ¿no es cierto? Y de hecho, cuando hablábamos de poner normas claras y límites, hay ciertas normas y ciertos parámetros que se deben cumplir en familia. No es que, por ejemplo, las normas solamente son para ti y yo no las cumplo, ¿no? Ahí sí es un tema de comprender en la familia que es importante, pues, que esto quede claro, ¿no es cierto? Pero adicionalmente, sí creo que es importante también que los padres comiencen, los padres y en general la escuela también, porque el ser humano vive en comunidad, en sociedad, no solamente es la familia netamente o solo el individuo, sino también hay otros espacios donde se interrelaciona, como la escuela, la misma comunidad, que es importante que allí nos demos cuenta, pues, de prestar atención a lo que viene sucediendo, ¿no? Qué interesante lo que dice Carolina, porque está hablando de que los adultos, que pueden en este caso ser los papás, que están al lado del adolescente, también tienen que notar señales del mundo fuera de la familia, es decir, de los cambios que hay fuera de la familia que podrían estar afectando a sus hijos. Y aquí me quería detener en un punto que de repente no se menciona mucho, pero la televisión. La televisión es el principal medio de comunicación que transmite valores, actitudes, comportamientos. Y la presencia en los adolescentes es mucho mayor ese medio de comunicación en sus vidas. ¿Ustedes han visto si este factor es un factor social? ¿Es un factor que hay que tomar en cuenta y, como dicen, comenzar a pensar de que también tienen que ser responsables quienes programan la televisión en emitir señales y mensajes, como dicen ustedes, con valores, porque parece como disociado, ¿no? Yo me dedico a darle valores a mis hijos, a los chicos, y la televisión me dice otra cosa. ¿Qué ven ustedes? Bueno, una de las cosas que nosotros observamos es que hay efectivamente una disociación a veces entre lo que el niño o el adolescente aprende en casa y lo que encuentra afuera en el mundo exterior. Efectivamente, la televisión, los medios de comunicación son parte importante de este mensaje a veces contradictorio, por usar un término, en el cual se favorece o se enaltece el consumo de algunas sustancias, bebidas alcohólicas. La adopción, así es, la adopción de algunas conductas determinadas, aparentemente inocentes, pero también es importante que estos temas sean tratados en casa, que los padres orienten y digan, esto sí, esto no. Hay que aprender a tener una visión crítica en el caso de televisión. Yo pienso que desde el punto de vista del aspecto televisivo, todavía eso puede ser un poco más controlable. El problema es el tema del manejo del internet y el tema del manejo de toda la otra tecnología de los teléfonos celulares, a través de los cuales los chicos tienen acceso a una serie de información y que a veces los padres no podemos controlar. Ahora, volvamos al tema de las señales para no abrirnos, ¿no es cierto? Estas señales que hay que distinguir cuando ya ella o él, de 11, 13, 15 o 16 años, ya están
consumiendo drogas más allá del vacilón del día. ¿Qué señales dirían ustedes que es la fundamental como para tomar más atención y constatar de que ya estamos frente a un problema? Lo que pasa es que yo diría que no hay una sola ni una más fuerte, son variadas porque va a depender mucho de las mismas características de la persona, la personalidad, ¿no es cierto? También va a depender de los tipos de sustancias que pueda o no estar consumiendo. O además, y sobre todo, hay que evitar decir o poner en cliché que estas son las únicas señales y ya que por estas nuestros hijos o las personas que conocemos pueden estar consumiendo, porque pueden deberse incluso a tipos de medicamentos u otras situaciones, ¿no? Pero sí hay algunas señales como por ejemplo el tema de comenzar a dejar cosas o intereses que tenía, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, antes era un chico muy divertido, le gustaba el deporte, ahora comenzó a dejar eso y comenzó a más bien a estar no sé, encerrado en casa o sale solo de noche, no sabes con quién se va, o quizá, por ejemplo, el hecho de que se comiencen a encontrar algunos, no sé, algunas cosas que pueden estar relacionadas al consumo, ¿no es cierto?, en casa, o no sé, olor a hierba quemada, o papelitos, qué sé yo. Hay diversos tipos de señales, pero no necesariamente significa que si por ahí que encontramos que tiene ojos rojos o que algo significa que consuma. Hay que tener mucho cuidado porque eso solamente lo podría determinar un especialista, ¿no? Pero también es importante como tomar en cuenta y insistir en el tema de la señal, porque digamos estamos hablando también de familias en donde el consumo de alcohol es normal, ¿no? El consumo de drogas inclusive es normal. Hay un papá que puede fumar su tronchito, o hay una mamá o otro papá que también, como se dice, consume cocaína, ¿no? Y de repente se sorprende que mi hijo lo haga. A ver, yo quería un poco separar dos temas. Una cosa es las familias en las cuales supuestamente se controla el consumo de sustancias, pero antes de pasar a eso, yo quisiera recalcar el tema del manejo del dinero. Una de las cosas que distorsiona mucho a los adolescentes es el tema de no administrar bien el dinero o de recibir, entre comillas, demasiadas propinas. Entonces, los jóvenes tienen que aprender a manejar su presupuesto y no tener el dinero en demasía. Esto los facilita que ellos puedan acceder a la compra de más licor, por ejemplo, o de otras sustancias denominadas prohibidas o controladas, como queramos llamarlo. Entonces, yo creo que eso es un elemento y un factor que los padres deberíamos tener en consideración o estar atentos con nuestros hijos. Porque a veces decimos los papás, nosotros no le damos dinero a nuestros hijos o el dinero es mínimo, pero reciben dinero de la abuelita, del tío, del primo que viene y entonces... Claro. Entonces, el dinero es un tema. Y lo otro es las pérdidas o sustracciones de dinero que comienzan a darse en casa. Otra señal. Es otra señal. Entonces, esa es una de las señales en relación al tema del dinero. Ahora, y el resto ya en relación al tema de del consumo o permisivo en casa, ahí tenemos pues dos problemas. El tema del consumo de las drogas supuestamente legales y el tema de las drogas supuestamente ilegales, ¿no? Y ese es un tema que hay que conversar un poco más largo. Ese es mucho más amplio. No, y yo quería complementar un poco lo que estábamos conversando con lo siguiente, porque muchas veces cuando se habla de consumo de drogas, inmediatamente nuestra cabeza comienza a asociarla con solo drogas ilícitas, ¿no? Pero que son, por ejemplo, la marihuana, la cocaína, etcétera, ¿no? La pasta básica, etcétera. Pero nosotros, una de las drogas y que está casi de total acceso en la población en general es el tema del alcohol y tabaco, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces justamente porque son drogas sociales, legales, ¿no? Que legales en el sentido que los adultos mayores de 18 pueden acceder a ellas. Sin embargo, en casa muchas veces los padres tampoco tienen mucho control y dejan las bebidas, por ejemplo, a libre alcance de los hijos. Claro. Y justamente por los motivos anteriores que hablábamos, por la experimentación, la curiosidad, etcétera, están allí. Y otro tema es el tema de los modelos, ¿no? Que son muy importantes. Modelos en casa, por ejemplo. Los modelos en casa de los padres. Si hay familias, por ejemplo, que son muy permisivas con este consumo y los padres, bueno, los hijos ven a veces que los padres, pues en todas las fiestas no solamente beben socialmente, sino que se descontrolan, incluso esto está asociado luego a problemas como la violencia, por ejemplo, porque justamente después de haber consumido estas sustancias, el alcohol sobre todo, por ejemplo, pueden producirse escenas de violencia, ¿no es cierto? U otras
está demostrado que el alcohol tiene muchísimas consecuencias negativas. Claro. Tantos accidentes que vemos, por ejemplo, por conducir bajo efectos del alcohol, entre otros, ¿no? Claro, y estamos hablando en estos momentos digamos, del antecedente del consumo y de la adicción a las drogas. Estamos hablando en estos momentos del contexto, de lo que está alrededor de esta manera, digamos, de vivir. El diagnóstico parece feo, es feo de repente, ¿no? Nos puede asustar, sin ninguna duda. Sin embargo, esto no quiere decir que no se pueda salir adelante si es que hay un problema de adicción. Eso lo vamos a conversar, de eso también vamos a hablar. Vamos a insistir ahora un poquito más en un aspecto que tampoco creo que se aborda o lo conozcan ustedes con más frecuencia. ¿Detrás de una adicción hay un problema emocional o un problema de salud mental? A ver, una cosa es usar la droga y muchas veces cualquiera de nosotros usa drogas. ¿Quién no ha tomado una copa de licor? Por decir, el 99%, creo, si no me engañan las estadísticas, hemos tomado. Entonces hemos usado alguna droga. Pero no todos somos adictos. Esa diferencia entre usar y convertirnos en enfermos por el problema del consumo de algún tipo de droga es lo que marca la diferencia. O sea, algunos podemos enfermarnos como cualquier otra enfermedad y algunos podemos salir del problema y no pasa nada. ¿Dónde se marca la diferencia? Esto es como una ruleta rusa. No sabemos hasta ahora científicamente quién engancha y puede volverse un adicto complicado por toda la vida y quién no. Siendo positivo, podríamos decir que si nos exponemos lo menos posible al consumo de alguna sustancia, la posibilidad de que se salga más rápido es mejor. Ah, de acuerdo. ¿Y en la experiencia suya, Carolina? Y justamente es que es importante, que este tema está muy asociado con un tema de desarrollo de capacidades, desarrollo de competencias en las personas, ¿no? Es muy importante que en general nuestros adolescentes, por ejemplo, ¿no? O desde muy pequeños, comencemos a desarrollar temas de autoestima, comencemos a desarrollar, por ejemplo, estrategias para enfrentar la presión de grupo, enfrentar el estrés o entre otros, ¿no? Que son temas que están asociados y que nos ponen en riesgo no solamente al consumo de sustancias, sino a involucrarnos con cualquier otro tipo de comportamientos de riesgo, ¿no? Bacán, me da un pie para hacer la pregunta. ¿Qué le dirían ustedes en este momento a un joven, a una joven que está consumiendo droga? ¿Qué le dirían? Cada una de su experiencia. A ver, si yo le diría que si siente que el asunto se le está saliendo de las manos, que busque ayuda. Es mejor hablar ahora en quién ellos, en un amigo, o hacer una llamada. Hay teléfonos de programas públicos del Ministerio de Salud en el cual pueden llamar anónimamente y decir: tengo este problema, necesito ayuda, y les se le da la orientación correspondiente. O sea, pedir ayuda, usted dice que es el primer paso si es que siente y percibe que se está yendo fuera de control, que no puede vivir si no consume su tronchito en la mañana o a una otra droga en el día. Claro, en nuestra ¿Qué más le experiencia recomendaría? también. Porque de repente dice, ya, la ayuda no, ¿quién me va a ayudar? Me siento solo, no le hago caso a mi amigo, porque digamos que uno a veces no le hace caso al amigo, que es lo más cercano, y menos a los papás. Bueno, pero sí, ¿qué insistiría en decir? Y a veces pero a veces los adolescentes, o en general todas las personas, buscamos ayuda en otro, pero hay alternativas en general. Y sí es cierto, es importante buscar información, porque muchos se inician el consumo sin tener la información adecuada y no se saben en lo que se están metiendo, ¿no? Entonces, sí, hay alternativas. Está la del Ministerio de Salud, está el Habla Franco, por ejemplo, que es un programa de información, de orientación y consejería que también desde Vida se viene promoviendo, que es el 0800 44 400, que esta es una línea gratuita, confidencial, anónima y gratuita a nivel nacional, ¿no? En donde pueden acceder y donde además los jóvenes o adolescentes pueden acceder no solamente desde la llamada, desde el 0800 44 400, sino a través del chat, a través por ejemplo, de correo electrónico, pueden hacer sus consultas. Y sí, este primer paso es importante, buscar ayuda. Ahora, ¿no? ¿Qué pasa cuando este joven o esta joven dice no tengo ningún problema? Y sin embargo, por ejemplo, sus amigos sí ven que ella tiene un problema.
si ya están preocupados y le dicen, oye, cholo, oye, chocherito, o sea, oye, flaco, flaca, no siga, contrólate. ¿Qué le dicen a él o a él? Bueno, si la persona involucrada... O a la amiga, o al amigo. Si el joven no quiere acceder, evidentemente la situación es un poquito más complicada. Pero ahí podemos trabajar con los amigos, informando al amigo para que lo vaya persuadiendo, o al familiar, si es que es el que se ha dado cuenta, para que vaya aprendiendo técnicas, ¿no?, a través de las cuales consiga traer al joven a una evaluación especializada. Por ejemplo, ¿cuáles serían ellas? Bueno, las técnicas son un poco complejas, son adecuadas a cada una de las situaciones. Generalmente son adaptadas a la situación particular, pero básicamente la persona cercana tiene que informarse sobre las características del cuadro y qué... o sea, sobre lo que es una adicción, cómo se manifiesta. Qué cosa es una adicción y cuáles son las complicaciones, ¿no? De tal manera que lo transmita más cercanamente, más familiarmente, para que no vaya a decir, no, los especialistas me quieren asustar, están exagerando la cosa, la situación no es como creían, yo lo puedo controlar, que es lo típico que ellos dicen, yo lo puedo controlar, la cosa no se me sale fuera de la situación, yo lo tengo en las manos. Yo lo tengo en las manos y sabemos que eso no es así. Y en su experiencia, perdóneme Carolina, ¿quiénes son los que llaman? Bueno, ¿Quiénes recurren al 0800 44 400? Ya pueden anotar el número en estos momentos, por ejemplo. Bueno, no solamente son adolescentes, son jóvenes, también son padres de familia, son maestros que también buscan ayuda, porque recordar que es importante que la persona no esté sola. O sea, en los diferentes contextos, por ejemplo, un poco ligando a la situación anterior que justo nos preguntabas, es el tema de que si está en un contexto familiar y el padre ve o la madre ve o el hermano que pueda tener el familiar o el hijo puede tener un problema, puede acudir a buscar ayuda, no solamente en las líneas telefónicas, que también es una de las alternativas importantes, sino también existen pues los centros de primer, segundo nivel de atención, los hospitales, por ejemplo, establecimientos de salud del Ministerio de Salud, por ejemplo, donde pueden ir y acudir por información y orientación y consejería. Adicionalmente, en los centros de estudio, en los colegios, vale decir, existen los programas de tutoría y orientación educativa, por ejemplo, hay docentes tutores que están capacitados, ¿no? ¿En las escuelas públicas? Sí, existe un programa que es el de tutoría y orientación educativa, donde existe esta hora de tutoría, pero los docentes tutores están informados sobre a dónde acudir y qué hacer en esos casos, porque también lo primero es mantener la calma y no escandalizarse de inmediato, porque muchas veces de repente se encuentra alguien y de repente fue su primera vez que tomó alcohol, no es que tiene un problema instalado, porque hay que diferenciar ese tema, como bien lo decía la doctora antes, ¿no? Que no hay que mantener la calma, estar tranquilos, indagar, buscar ayuda especializada, y solamente un profesional, después de una evaluación, puede determinar si esta persona ya tiene un consumo problemático, es decir, si ya le está teniendo consecuencias negativas, o si ya entró una fase de dependencia, o si de repente son situaciones, o es un consumo ocasional, y para cada uno de esos niveles existe diferentes tipos de estrategias o atención que se le tiene que dar, ¿no? Doctora Xu, usted mencionó hace un rato que, digamos que aquel joven que ya percibe que puede ser un problema el consumo de drogas, que lo mejor que puede hacer es acercarse a un amigo o a una amiga para pedirle ayuda, ¿qué le diría? Que para dar ese paso lo importante es que confíe en sí mismo, que confíe en generalmente que puede salir. A ver, si el joven se da cuenta de que la situación se está saliendo de control, pasa por hay una turbulencia emocional. Generalmente el joven se debate entre hablo, me callo, eso le trae sentimientos de culpa, eso le trae sentimientos de depresión. Entonces entra como en una situación sin salida. Yo creo que en ese momento, a través de este programa, es importante decirle que si tú estás en este momento pasando por una situación de esa naturaleza, no eres el único. Muchos que han tenido por error o por los motivos que sean esta situación, lo han vivido, no eres el único. Por lo tanto, confía en que hay alguien que te va a ayudar, y para eso estamos la gente que tenemos experiencia en este problema, para poder ayudarte y sobre todo entender y traducirles esto. Los chicos se encuentran a veces muy confundidos. Yo he visto cuando los chicos se ponen a llorar, cuando uno les hace la traducción y se dan cuenta que uno entiende qué es lo que están viviendo, y ellos piensan que nadie los va a entender,
que esto es muy complicado, ¿cómo les voy a explicar a mis padres? Y efectivamente puede ser difícil porque los padres no estamos preparados muchas veces para entender esto, pero para eso estamos los profesionales, que somos, como yo les digo siempre a mis pacientes, somos como una especie de traductores, ¿no? Traducimos esta situación y luego los acercamos a su grupo familiar. ¿En qué momento es necesaria la rehabilitación? ¿En qué momento dicen ustedes, este chico, esta chica, tiene que ya estar a cargo de especialistas y por un tiempo determinado, en un plazo determinado? A ver, antes de rehabilitación tendríamos que hablar de tratamiento. Cuando ya el joven entra en una situación que se denomina abuso y o dependencia, en la cual no puede vivir sin una situación de consumo, ya entra en una enfermedad adictiva. Y esto amerita un tratamiento, ya sea con medicamentos, ya sea con psicoterapia solamente, con intervenciones familiares. Hay una serie de intervenciones que se hacen, múltiples. Y luego, una vez que esto ya, digamos, esto es como una fiebre, una vez que esto ya ha disminuido, se hace lo que se denomina la rehabilitación, o sea, recuperar al paciente para que después nuevamente retome sus actividades habituales o regrese, si perdió el colegio, que regrese al colegio, si perdió su universidad, que retome su ciclo universitario, si perdió su trabajo, que retome su actividad laboral. Esa es más o menos un poco la dinámica. En el programa, en su experiencia, ¿conoce ese proceso también de vida o ustedes orientan desde el teléfono a dónde acudir? Así es, desde los cuadros son descritos como desde el servicio. Lo que pasa es que desde el servicio telefónico no se hace tratamiento. Lo que se da es información, es orientación, es justamente en esa información y orientación, dependiendo de lo que la persona está manifestando, ya sea la persona que consume o el padre que llama preguntando qué puede hacer o el docente, lo que se le orienta es a dónde acudir también. Hay toda una red de recursos que tenemos en nuestro país que es importante, ¿no? A nivel de Ministerio de Salud, por ejemplo, hay una red muy importante, a nivel también, existen también centros o servicios privados también, ¿no? Hay diferentes tipos de servicios, ambulatorios, ¿no? O a veces de internamiento. Los orientamos hacia dónde acudir, ¿no? Y dependiendo de dónde llama también, ¿no? Pero lo importante aquí también es justamente comenzar por eso, por escuchar bien lo que está pasando, no juzgar, mantener la calma y saber a dónde orientar o cómo orientarlos, ¿Ustedes ¿no? cuántas llamadas reciben al mes, a la semana? Bueno, habla claro. Habla franco, bueno, casi lo mismo. Claro, lo que pasa es que nosotros recibimos muchas llamadas y no solamente de Lima, no solo de Lima, no solamente, sino también a nivel de provincias también. Hay distritos de Lima donde, bueno, han estado llamando mucho más, pero no solamente es la llamada, por eso es importante, porque ahora en este medio en donde los chicos no solamente usan el teléfono, ¿no? Porque ustedes pueden acceder al servicio desde el teléfono fijo o público, pero también hay una red importante de chicos, hay un grupo importante de chicas que están accediendo desde el mail, ¿no? Desde el chat, y ahí es importante que el grupo de profesionales que está trabajando en esta línea son profesionales que están capacitados, son psicólogos los que están atendiendo, ¿no? ¿Están 24 horas del día? Estamos atendiendo, el servicio Habla Franco se extiende de lunes a sábado de 9 a 9, ¿no? Así que pueden llegar de lunes a sábado. Dígame, doctora, ¿el tratamiento y la rehabilitación requieren de internamiento? A ver, cuando hablamos de tratamiento no es sinónimo de internamiento, ¿no? Tratamiento significa una intervención especializada destinada a corregir algunas conductas inadecuadas que pudieran estar favoreciendo la continuidad de esta enfermedad. En este tratamiento, perdóneme que la corte, ¿se involucra a la familia también o solamente es tratamiento individual? Se involucra a la familia, tiene que involucrarse cuando hay familia, lógicamente, a veces no hay. Hay ¿no? piña. Sí. Pero hay chicos que no tienen ni papá, ni mamá, ni abuelita que se hagan cargo de ellos. Bueno, a veces nosotros trabajamos con chicos con problemas sociales fuertes, entonces ahí tenemos que ingeniarnos y crear lo que se denomina una red social alternativa. Pero ya eso es un trabajo con otras características, ¿no? Me explicaba usted que el tratamiento no tiene que ver con el internamiento. No necesariamente, o sea, hay muchos tratamientos que se pueden hacer ambulatoriamente con éxito, siempre y cuando se cumplan con las indicaciones y las normas que plantea el programa, ¿no? En el hospital ustedes hacen, ¿qué tratamiento? ¿Es un tratamiento integral? ¿Es un tratamiento solamente psicológico?
A ver, nosotros contamos con un departamento dedicado a todo el tema de adicciones, en el cual estamos trabajando lo que se denomina las adicciones químicas y las adicciones no convencionales, ¿Qué son estas? que involucra la ludopatía, ¿no? Y las adicciones a internet y otras adicciones de este tipo. Entonces, dentro de esto, los chicos pasan por una evaluación primero ambulatorio. Si son menores de 18 años, pasan por el Departamento de Niños y Adolescentes y después pasan a una evaluación por adicciones cuando lo requieran. Y allí determinamos si es una situación extrema, muy complicada y ya son mayores de 18 años, se internan. Si son menores de 18 años no tenemos internamiento. ¿En qué momento para se menores. decide el internamiento? Cuando hay una desintegración personal y familiar muy seria. Por ejemplo, el chico se mete en problemas, en peleas callejeras. El chico o la chica se desaparece de casa 2 o 3 días. Sustrae dinero. Su conducta es incontrolable. Cambia de carácter. Hay conducta violenta o amenaza a los padres o exige dinero en forma compulsiva, o a veces involucra en actos de delincuencia, ¿no? Estos robos al paso en algunos casos, cosas de ese tipo. Entonces allí es inmediato y urgente el internamiento. ¿Y el tiempo de internamiento promedio cuál es? Que usted garantiza que bueno, sale adelante. Nosotros en el departamento contamos con un programa que dura 6 meses. Es un programa ya que tiene más de 22 años de funcionamiento, en el cual se trabaja una serie de pasos y métodos para que el paciente vaya tomando conciencia de enfermedad, replantee sus objetivos, revise cuáles son sus elementos de conflictos que ha tenido y que corrija alguna de estas condiciones para después reintegrarse a la sociedad. ¿La adicción es una enfermedad? ¿Qué dirían ustedes? Sí, es una enfermedad. Claro, y es una enfermedad también desde el punto de vista que tiene varios signos, varios síntomas, pero también es un problema social, justamente. ¿Es una ¿no? enfermedad del alma, la adicción? A ver. ¿De las emociones? A ver, cuando hablamos de enfermedad, involucramos que la adicción es una enfermedad psico-socio espiritual. Afecta a todas las áreas. Y la rehabilitación tiene que orientarse en estas 4 áreas, ¿no? Es lo ideal. A veces se consigue, a veces se... Pero hablando de los jóvenes nuevamente, lo importante es detección precoz y tratamiento temprano. Eso nos permite tener una esperanza de que estos chicos se recuperen. Nosotros tenemos casos exitosos que están ocupando ahora lugares y cargos importantes, ¿Cómo no ¿no? puede decir el nombre? Que de cuando en cuando vienen y nos saludan y nos recuerdan de que la intervención temprana tuvo éxito. Y yo creo que eso debe ser el mensaje de esta reunión. Y en la experiencia y por tanto, justamente es importante, bueno, como decía la doctora, la detección temprana, intervención oportuna, pero sobre todo la prevención. Es mejor, ¿no?, prevenir que curar, hay un dicho, ¿no? Es mejor prevenir. Entonces es importante que comencemos, yo creo, a darnos cuenta que desde la familia hay elementos que hay que comenzar a trabajar ya, los padres, los hijos, desde la escuela también, ¿no? Docentes que estén involucrados también en saber qué pasa con sus estudiantes, y la sociedad también, ¿no? El hecho de que existan redes de soporte en la comunidad, en todas las comunidades, en todos los distritos, en todas las zonas, existen siempre una parroquia, existe pues un centro de salud, existe una escuela, y debemos actuar conjuntamente, ¿no? Y en ese sentido es importante que los chicos, los padres también sepan que existen programas pues en general donde pueden comenzar a acudir, ¿no? Es verdad. ¿Ustedes tienen algún teléfono, doctora? Ya de vida nos ha dado el suyo. Sí, el teléfono del hospital es el 261-5516. Sí. ¿No? Y se pueden comunicar al departamento de consultorios externos. Ah, consultorios externos. Sí, o al departamento de adicciones. El anexo es 1066 u 1103. ¿Con el mismo teléfono? 1103. Sí. Nos quedamos acá, en esta parte del camino, ¿ya?, para simplemente confirmar de que sí hay un problema que hay que atender, sí hay una adicción a las drogas, y que es importante que si ves que se te sale de las manos, que no lo puedes controlar, que pidas ayuda, que eso va a ser muy bueno.
y que si reconoces que hay ahí una dificultad y un problema, no es terrible, no es fatal, o sea, la vida continúa. Todos hemos pasado por problemas semejantes en la vida, ¿no? Y la ayuda que tú puedes encontrar ahorita, si tú decides dar el paso, es llamando a 2 teléfonos. Al 0800 44 400 de Devida, te van a orientar ahí dónde acudir, o si no al 261 5516, anexo 1066, anexo 1103, también para que recibas la orientación adecuada. Si eres amigo o amiga de un joven que puede estar pasando por estos problemas, también tienes esa opción de llamar a estos teléfonos, y si eres papá o mamá, si eres profesor o profesora, de igual manera. Al 0800 44 400 de Devida y al 261 5516, anexo 1066 o 1103. La vida continúa, el cambio está en tus manos si lo quieres hacer, y Generación Z será hasta la próxima semana.